pausa vamos a conversar con Rafael Sánchez Cárdenas. Él fue ministro de Salud Pública, es el secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Vamos a hablar con él muchas cosas, incluyendo esta que está por aquí ahora, la viruela del mono. Allá en Baracoa, en La Joya, al pregunté, ¿qué es eso? ¿Con qué se come la viruela del mono? ¿Qué es eso? ¿Cómo queda? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Es muy contagioso? ¿Qué es? Bueno, el ministerio ha confirmado por laboratorio la existencia de la viruela del mono, como le llama, o del simio. Se está expandiendo por todo el mundo. Creo que ya estamos llegando a los 8.000 casos a nivel mundial. Muy concentrado en Europa en estos momentos, aunque ya prácticamente todos los países están reportando, 100 y pico de países, ya por lo menos un caso. ¿Qué es la viruela del mono? Es una enfermedad viral surgida en África Occidental, donde existe una cultura de consumo de carne de simios. Y esto habitualmente estaba alojado en estos animales y como hay el consumo es una enfermedad zoonótica, es decir, que viene de los animales, sí, producto de ese consumo. Producida por el monkey spot, como se le llama ese virus, y que prácticamente yo diría que por los factores de comunicación mundial estamos en una potencialidad mucho mayor para el desarrollo de epidemias en adelante. Es una enfermedad de una letalidad que va de 1 a 3% y manifestada con síntomas y signos generales. El más llamativo de todo es la aparición de las vesículas en la piel que ya se conoce en las fotografías que se difunden, fiebre, malestar general, adenopatías, que también es un signo importante, y que no presenta una letalidad mayor. Hay vacunas para su manejo, de manera que yo creo que es adecuado lo que el ministerio ha dicho, de que no hay motivos para un escándalo, una exacerbación de los ánimos. Además, la transmisión es por contacto básicamente, y contacto cercano. Porque no es como el COVID que se transmite por vía aérea. No por el aire. Okay. No es una enfermedad respiratoria y entonces tiene que ser contacto. Por eso se está ahora discutiendo el tema del vínculo de las relaciones sexuales, que no es por la sexualidad, es por la intimidad del contacto que se produce estos contagios. El que tiene la vacuna esa que está, la marca. Tuberculosis. Ajá. Esa no es la de la No, esa es tuberculosis. Bueno. Ya prácticamente la viruela fue eliminada. Usted tiene esa marquita, yo doctor. Sí. La generación mía toda la tiene. No la tiene. De este lado, mire. Ya a ella le tocó cuando se había prácticamente controlado. Sí. Pero esa vacuna, en principio, la viruela, ¿protege en algo esta? Sí, cómo no. Está más que probada, lo que como no estaba difundida, lógicamente habría que aumentar la producción y que los países pues dispongan de algún contingente para tratar los casos específicos, porque incluso reduce los efectos clínicos de la enfermedad. Ustedes verán ese paciente, y además es joven, en pocos días salir después de cumplir su manejo. Doctor, ¿qué tal sale una persona después que es sometido a ese tiempo encerrado ahí? ¿Qué tal psicológicamente sale esa persona de ahí? Cansado, yo diría. Es una de las cosas que yo puedo decir. Y la otra tiene que ver más con el efecto moral del impacto de la pandemia. Sí. Tanto a tanta gente que murió, que se enfermó, el impacto económico social, el impacto psicológico en la sociedad, con la ruptura de la sociabilidad a la que estamos acostumbrados. Y que ha sido y es la explicación de trastornos mentales del tipo depresión, que la gente, estrés, sí, que la gente y todos los indicadores. Es parte de lo que estamos viendo en mucha gente con asuntos de problemas mentales. Bueno. ¿O ha crecido? Ha crecido las enfermedades mentales, sí, esencialmente por la depresión o nerviosismo, como le dicen, mucho estrés. Ese tipo de enfermedades, evidentemente que durante la pandemia ha aumentado. Doctor, la reacción
de las autoridades dominicanas cuando se comienza a dar la información de que la viruela del mono se expande por el mundo y el hecho de que hayamos detectado un caso de personas que van entrando a República Dominicana o que entran a República Dominicana desde los Estados Unidos vía el aeropuerto de las Américas, es una muestra de que las autoridades dominicanas, sobre todo las autoridades de salud, van en una dirección correcta porque parece indicar que estamos alerta y que hay un cordón sanitario tendido. ¿Es la disposición correcta de acuerdo a su experiencia como exministro de Salud Pública? Bueno, es que las medidas sanitarias es simplemente de aumentar la vigilancia epidemiológica, de observación de pacientes que se presentan con sintomatología parecida. No creo que ahora mismo, sobre todo después que se despidieron a tantos epidemiólogos de campo que se habían formado, haya ese cambio. Pero la medida de vigilancia y sobre todo al sector privado en consultas, etcétera, que deben informar al ministerio la presencia de signos parecidos o que sugieran la viruela del mono, pues lógicamente yo creo que por ahí van en lo adecuado. Usted habla del despido de especialistas en materia de epidemiología. La llegada de... ¿Usted cree que eso debilita la lucha? La capacidad de control sanitario y epidemiológico. Eso se formaron en un programa con el CDC, 400 y tantos epidemiólogos de campo, grado 1. Y bueno, la mayoría fueron sacados y cambiados por muchos compañeritos. ¿Cómo? Y eso evidentemente refleja mucha debilidad. Tal vez, doctor, fueron cambiados a otro lugar y no cancelados. Algunos fueron cambiados, pero una buena parte fueron sacados. Okay. El despido en salud de profesionales fue bastante amplio. Pero eso no ha trascendido públicamente con esa cifra que usted señala, doctor. Sí, cómo no, sí, la desvinculación, todos esos desvinculados, ahí están muchos de esos epidemiólogos. Epidemiólogos en una época en donde estamos todavía con una pandemia. Eso es precisamente. Epidemiólogo de campo, es un programa con el CDC que se lleva con la UAS y la Dirección de Epidemiología, que ha sido el sustento de las direcciones provinciales de salud y del ministerio en su trabajo de campo en la salud colectiva. ¿Y cuál ha sido la excusa para esa desvinculación? Política, porque ¿qué otra explicación puede haber que un empleado de 25, 30 años, 20 años se despida? Sobre todo, ahí hay técnicos, óigame, que costaron a este país su formación, recursos extraordinarios y ganar la experiencia, el expertise, porque aquí es que hay que ver. Puede ser que usted reciba a un profesional que llega, bueno, tiene la formación académica, pero no tiene el expertise. No tiene todavía esa experiencia que cuando usted sale de, yo soy ginecólogo. Muy bien, pero el ginecólogo que tiene 10, 15, 20 años trabajando ya tiene un control, vamos a decir, de su profesión bastante fina y sólida. Y lógicamente todo esto se refleja, y más en salud pública. Doctor, aquí hace falta muchos recursos humanos. Hay una alta preocupación que incluso el presidente de la República, creo, si no me equivoco atinadamente, cambió el departamento de los medicamentos de alto costo. Pero la gran preocupación en la ciudadanía es que son inalcanzables ahora como nunca. Y no inalcanzables, desaparecidos por el asunto de la pandemia, por el asunto del traslado que ha habido, los conflictos que han habido, pero aquí en República Dominicana hay muchos ciudadanos pasando crujía con ese asunto de que no los encuentra, de que no tiene el dinero, y quisiéramos que usted nos dé una explicación de esa problemática existente en el país, por favor. Bueno, nosotros prácticamente no tuvimos problema con alto costo, es más, era un programa que poco a poco el presidente Medina lo inició con 500 millones de pesos. Y cuando salí estaba en 2.800, 2.900 millones. Creo que ahora está en 3.2, 3.3 millones. Lo que yo veo en esta escasez que se está produciendo es una imprevisión que se quiere atribuir a la ley. La ley existía previamente y esos escándalos al nivel de la gente estarse muriendo así no existían. Es más, nosotros, en base a los inventarios, como la ley se toma de 2 a 3 meses hacer una licitación, ¿qué hacíamos? Empezar
haciendo la proyección para que 2 meses antes tener la previsión de que se van a acabar los medicamentos, pues iniciar ese proceso de modo que en tiempo el inventario no desapareciera. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? O sea, por eso se está diciendo, que la ley. Óyeme, la ley está ahí y usted la tiene que cumplir. Que la vamos a cambiar, pero bueno, ¿y los pacientes? Si usted se enfoca en el paciente, usted tiene un inventario, tiene unos consumos históricos que están ahí, pues usted previsoramente hace esas licitaciones. Esa es la explicación de lo que está pasando ahora. Siguiendo con lo que decía Mayo Banets, recordamos que en el gobierno pasado, cuando se inició ese proyecto, ustedes en el Ministerio de Salud Pública tenían el listado de pacientes y ustedes también tenían el programa de las compras de los medicamentos. Totalmente. Ahora sí ha cambiado. Promese tiene los medicamentos y el ministerio sigue con el listado. ¿Cree usted que eso pudiera también ser una de las razones que ha generado esta situación? Lo que pasa es que siempre se ve la sábana como la explicación de la fiebre. Y esto, usted tiene la persona que hace ahí la determinación y tiene las datas sobre las cuales se prepara los términos y las referencias de la licitación. El proceso de compra es transparente aquí, allá o donde usted la haga. Ese no es el tema ahí. Si usted se acoge a la normativa para la ejecución, no es donde se haga. Ya Promese tenía bastante problema cuando se inicia en eso para que se le cargue todavía con un programa que tiene que llevar a pie juntilla el ministerio en el seguimiento de eso. De manera que ahí yo no veía el problema. Ahí no está el problema. ¿Por qué el presidente lo cambia hacia allá, doctor? Eso, bueno, no lo sabemos porque desde el principio se vienen produciendo unos escándalos y quejas porque pasa como el 911 que habitualmente como que desaparecen los temas, pero el 911 está en emergencia, está en urgencia. El sistema de emergencia está en urgencia. Y yo le digo a usted, un programa que cuando nosotros salimos del gobierno tenía 95-98% de aprecio público. Pero usted sabe qué pasa. Bien doctor, valorado. El gobierno justifica y argumenta que ha expandido el 911 y las ambulancias con el asunto de la pandemia. Ha traído problemas. ¿Pero quién lo expandió? Este gobierno. Se sigue expandiendo, doctor. Bueno, pero entonces es una imprevisión. Para la expansión que nosotros Pero la hicimos, escasez, perdón, doctor, la escasez de las ambulancias con el mismo trastorno de la problemática en el mundo. Las importaciones de las ambulancias, nosotros ya teníamos aquí al director de COE, a Méndez, sí, que está responsabilizado de esa parte y nos explicaba que las importaciones de las ambulancias están llegando y debido a la misma expansión es que ha habido la carencia en los pueblos de la... No, yo no creo que esa sea la explicación, porque nosotros planificamos la expansión y compramos 387 ambulancias y las dejamos nuevas. Entonces, si usted va a expandir, usted tiene que contar con esa ambulancia antes de la expansión, porque ¿cómo usted habilita las preposiciones? Que son los puntos donde están las ambulancias que son fijos. En una población que usted va a crear, el 911, usted en función de la geografía establece esas preposiciones. Donde están asentadas, usted la ve. Dónde están esas ambulancias, dice abajo esa matica aquí o en tal local, ahí está la ambulancia, llega la llamada, sale la ambulancia, que va dependiendo dónde ocurre el evento. Sí. En la que está más cercana, esa es la que va. Ahora, si usted no ha comprado ambulancia suficiente, porque estas ambulancias están sometidas a un fuego de 24 horas, la vida media es muy corta, por tanto, las compras de ambulancia en el 911 son progresivas y tienen que estar hechas a tiempo, porque no es nada más la expansión, es el tema del mantenimiento. Cuando se daña una ambulancia, cuando choca una ambulancia, sale inmediatamente la preposición. ¿Y qué pasa con esa preposición de esa que salió? Queda vacía. Queda vacía. Entonces tiene que acudir a una ambulancia que está más lejos. Se va a retardar y eso es lo que estamos viendo ahora. El punto, cuando nosotros salimos, estamos en 15 a 16 minutos entre la llamada y la llegada de la asistencia. ¿Qué ha faltado? Ahora estamos por los 30 si llega. ¿Qué ha faltado, doctor? Si no, explíquenme ustedes cómo en la Z se muere un locutor, señores. El 911 nunca llegó. Yo fuera gobierno y yo me preocupara si en hoy mismo se da, Dios no lo quiera, un evento de esa naturaleza y que no llegue un gobierno políticamente asume inmediatamente una respuesta. Por eso se comentó muy poco, por no decir nada. Bueno, pero no es el único. Estamos hablando de algo, lo pongo como ejemplo, claro, de algo que es políticamente comprometido. Mire, doctor,
¿Qué será un ciudadano común? Ahora en julio se vencen unas vacunas. El Estado Dominicano, creo que oí a Bauta Roja ayer decir que va a comprar más vacunas. ¿Cómo ha manejado el gobierno desde su punto de vista eso de las vacunas? Y si a usted le tocó cuando era ministro, o no había vacuna todavía. No había vacuna. Todavía no había. Pero ¿cómo ha manejado el Estado dominicano, el gobierno, este proceso de las vacunas, de la adquisición y de la vacunación en sentido general para usted? Bueno, yo creo que el acierto principal que tiene en el manejo de la pandemia el ministerio y el gobierno está en la adquisición de las vacunas en buen tiempo, en un momento en que escaseaban. Eso es algo que es bastante claro. Ahora bien, la cantidad evidentemente que fue excesiva y la forma de negociación en que se hizo, ¿cómo es posible que AstraZeneca, ustedes han visto ya los escarceos con los 10 millones de AstraZeneca? Es decir, ahí ha habido un problema, evidentemente. Y luego, en la conducción del proceso de vacunación, yo creo que hay mucha disonancia que se crearon, que condicionaron en un país, como decía el doctor Saglul, que vive con la mentalidad del gancho. Cuando usted hace una programación de vacúnate para 2 dosis y de repente se aparece, incluso en un momento que no había todavía las evidencias firmes de que la tercera dosis era adecuada ponerla, y con la advertencia de la propia OMS en el momento en que aquí se puso. Salió bien, los datos confirmaron de que era positivo y perfecto, pero se supone que la decisión de manejo de esa naturaleza se basa en evidencias sólidas, no en un juego de azar, ¿entiendes? Yo creo que ese elemento cuando se introdujo, la gente dijo, pero me dijeron que eran 2, la que me puse no sirven. Y se crea entonces a generar una suerte de desazón en la población. Y ustedes vieron un programa que empezó como un cohete, las filas, vacunándose, de repente empieza a ralentizar. Y usted le dije, ¿cuál es la explicación de esto? Pues la explicación es que estábamos introduciendo ese tipo de cosas. Sugerimos la vacuna casa a casa. No se hizo. Cuando vienen las olas siguientes, entonces en un momento empiezan a querer hacer y no la hacen bajo una programación. En este momento estuvieran ya barrido el país en ese sentido y no tener en almacén para que la gente acudiera voluntariamente a eso. Hay que llegar y acercarse a la población. Hay que ir allí. Esa vacunación casa a casa, hace unos días veía en Dajabón la DPS que estaba visitando las casas para vacunar. Bueno, pero ¿y entonces por qué con el COVID, si tenemos toda esta vacuna, no tienen las brigadas de manera permanente y territorialmente yendo a eso? Siempre se mencionó. Yo creo que ese factor afectó el proceso de vacunación y lo que tenemos hoy es un programa frisado. Siempre se mencionó, doctor, que ya el Ministerio de Salud Pública tenía experiencia con unos planes que existían para el tema de vacunación y que habían brigadas establecidas para ir casa a casa, que se hacían en jornadas regulares. ¿Es así? Es así. Eso está como un programa permanente. Sí, El programa ampliado, el PAI, es uno de los programas que ha recibido más premiaciones en este país. Sí, que ha funcionado siempre. Y Zacarías Garif es uno de los técnicos en vacunación más importantes de las Américas. ¿Y a qué usted atribuye? Con que toda no la se experiencia. tomó en cuenta eso. Y lo sustituyeron. Cambió. Ya entiendo. Y ahí pusieron otras personas, etcétera. Yo digo, ¿por qué dejaron al gobernador del Banco Central? Ahí, doctor. Bueno, y Por si el buen- usted tiene, por el y buen si usted desempeño. tiene el gobernador de las vacunas en mando, ¿por qué lo va a destituir Pero en un movimiento de también, esta doctor, hay naturaleza? que nombrar a la gente que trabajó por el partido. Claro, que tenían hizo- 16 años afuera, que doctor. que Bueno. hizo el trabajo para que los gobiernos lleguen al poder, ¿no? Hay que nombrar a esa gente, doctor. Usted sabe cómo se maneja eso. Entonces, la pregunta que quiero hacerle es, doctor Cárdenas, siempre he querido hacerle esta pregunta a un ministro de salud, en este caso ya usted no es, pero igual es importante. No sé por qué salud, nunca he visto, desde que vine de San Juan para acá, para la capital, Hace ratico. de eso. nunca he visto una campaña de alimentación. Siempre he pensado en el tema porque la alimentación juega un papel determinante, vital para los individuos. O sea, la forma en la que se alimenta uno
juega un papel determinante en su salud. De hecho, hasta como le ha afectado a muchas personas el COVID, a personas que de hecho ni siquiera todavía le ha dado, la alimentación ahí juega un papel muy importante también, usted como médico lo sabe. ¿Por qué salud, siendo la institución que le corresponde el tema, no ha orientado nunca a la población sobre cómo hacer una alimentación inteligente? Sobre cosas que de hecho salen hasta muchos más costosas cuando vamos al supermercado o al mercado a hacer la compra. ¿Por qué nunca salud ha orientado a la población sobre eso? ¿Por qué no decirle a la población que los aceites refinados matan gente, por ejemplo? ¿Por qué no aclararle eso? O sea, con culturas que hemos crecido la vida entera, creyendo cosas que hemos pensado siempre que son buenas o son sanas para la salud, pero que no lo son. Y termina uno con una vejez bastante comprometida y bastante que no debe ser, ¿no? Como debe llegar uno a la tercera edad. ¿Por qué salud nunca ha hecho eso ni lo hizo en su gestión tampoco? Bueno, no es que no se ha hecho, sí se ha hecho, hay programas establecidos y tenemos un departamento de nutrición con una de las técnicas más importantes que tiene el país a eso, que es Susana. Pero ¿qué hace? Por ejemplo, ¿Qué hace ese departamento? Vamos a recordarle nunca he visto nada en televisión, me refiero a lo que puedo ver en televisión, en radio, que es lo que llega, ¿no? a las masas, ¿no? de orientación. Sí. ¿Usted recuerda a la embajadora Robbins, que hacíamos visitas en los barrios? Porque ella andaba en los barrios conmigo. ¿Cuál era el programa? Atendiendo a las embarazadas y regalando los nutrientes que necesitaban durante el embarazo. Ahí hay una focalización que hacemos importante en la gestación, de dar soporte nutricional de proteínas y en los multivitamínicos del embarazo. Es una parte importante que incide no solamente en la mujer, sino también en la criatura que está gestando. De modo que ese programa no solamente lo teníamos activo, sino que hay un programa para envejeciente también, junto con el departamento, el CONAPE, que se lleva a cabo en todos los hogares de ancianos del país y que se le dio un soporte y sigue incluso con la entrega de esos medicamentos y esas proteínas que habitualmente realizábamos. Y se sigue el departamento de nutrición. Nosotros participamos como parte de ese proceso. ¿Usted recuerda toda la discusión sobre el enriquecimiento del arroz? Bueno, una de las instituciones que capitanea ese proceso era el Ministerio de Salud en términos que nos atribuíamos nosotros, porque es plurinstitucional. Estábamos ahí en esos procesos. En términos de los aceites, nosotros dejamos funcionando un programa que se aplicaba de promoción de estilos de vida saludables. Incluso con programas de ejercitación que se iban llevando a cabo en parques y en los departamentos mismos del propio ministerio a nivel nacional y que se promovía en todo el sistema. Tenemos también en ese campo toda una participación nacional e internacional en promoción de la buena salud y controles de colesterol, controles del tema de las enfermedades metabólicas en sentido general. Claro. Es decir, toda esa labor se lleva a cabo en el ministerio. Doctor. Porque a veces pero antes de que se vaya de ahí, Wendy, el doctor, a veces, doctor, usted sabe que con un menor presupuesto, claro, la población tiene que tener el conocimiento sobre esa alimentación, cosas tan simples como a veces, ¿no? Cuando se dice, no, es que tengo poco presupuesto, ¿cómo voy a ir a comprar grandes cosas? Porque a veces creemos que comprando productos más costosos es que tenemos una mejor alimentación y no necesariamente es así. Siempre me preocupa el tema de la alimentación porque sé que juega un papel determinante en el desempeño, en la vitalidad del propio individuo. Entonces muchas veces se tiene un escaso presupuesto, ¿verdad? Un poco presupuesto para ir al mercado, pero en vez, por ejemplo, de hacer un arroz con espagueti, que sería carbohidrato con carbohidrato, usted puede hacer un arroz con sardinas y tiene una muy buena proteína ahí, por ejemplo, con tilapia. O una tilapia que sale económica en el mercado, quizá no sale tan económica, sí, ya
han subido un poco, pero hablo del producto que todavía puede mantener un precio asequible para el ciudadano y que usted puede tener una mejor alimentación haciendo una sustitución de alimentos, como cambiando ese galón de aceite que usted compra, que lo mata aunque usted no lo crea, lo puede cambiar, por ejemplo, por mantequilla y es más económica y le resulta más beneficioso para su organismo porque no le va a inflamar como le inflama el aceite refinado. Sabemos que la industria, ¿no?, hace una estrategia y una campaña para vender sus productos, que son esos grandes que consumen, que se llevan casi todo el presupuesto, pero me refiero, ¿no?, a esa orientación de, ya usted ha explicado que se ha hecho, pero me refiero más a una... Hay una focalización que, fíjese, en términos nutricionales, por ejemplo, el agua. El agua es parte de la alimentación de la gente, el sostenimiento de la vida. El cuadro epidemiológico de este país cambió y está cambiando todavía más hacia las crónicas. ¿Qué era en mi generación cuando íbamos a los hospitales? Atender infecciones, enfermedades infectocontagiosas. Y una de las causas principales de atención era que gastroenteritis. ¿A qué se debía la gastroenteritis? Agua. Fíjese cómo eso desapareció prácticamente del mapa, desapareció la desnutrición. El kwashiorkor, ese niño panzón que ustedes se veía, eso estaba en todos los hospitales nacionales. Señores, eso desapareció del cuadro de acá. Aquí no hay el hambre que había antes que explicaba esa desnutrición. ¿Por qué? Porque hemos mejorado el acceso a proteínas y a alimentos. Eso es evidente. El cambio que se introdujo en este país a partir de los años 90, desde que llegó el PLD al gobierno, aquí se produjo una revolución en ese sentido. Aquí la gente no toma en cuenta el hecho de que en el 2012, cuando el presidente Medina llega al gobierno, la pobreza nacional era de un 43% y la deja en 21%. La extrema era de 12% y la deja en 2.9%. ¿Y qué significa eso? Más clase media que salta de 18 a 32%. ¿Y usted sabe lo que es un incremento de esa naturaleza clase media? El fruto del desarrollo. Ejemplos visuales que explican esto. Cuando usted ve esos tapones aquí enfrente, ¿son las guaguitas voladoras que lo causan y los conchos? No. Es gente en su carrito, que usted ve un carro, una persona, que estamos haciendo nosotros mismos eso, producto de qué? Del gran desarrollo económico que el país adquirió. Doctor, pero lo que menciona Johanna no solamente tiene que ver con línea de pobreza, es falta de educación de saber comer. Exactamente. Y eso no solamente afecta al pobre, también la clase media, es que no sabemos comer. Exactamente. No sabemos comer. Pero fíjese, eso estamos de acuerdo. No estoy diciendo que la educación ciudadana en esa materia tiene que crecer, pero ha crecido. Porque uno de los problemas es el acceso a proteína. Doctor. Acceso. Entonces, ¿por qué estoy señalando la correlación que hay de la desnutrición, que era crónica, y a un nivel extraordinario? En las propias escuelas se podía percibir. Los parásitos en las escuelas, señores, había que ir a desparasitar. Y esos programas se mantienen todavía. Hemos mejorado en ese sentido y la gente tiene una mayor conciencia, pero no la suficiente. Como está diciendo un tema en el que nosotros en la UAS yo recuerdo que había vendían unos paquitos, los agachados de Rius. Sí, ¿Tú te acuerdas de eso? Claro que sí. Era un médico naturista mexicano así es. que enseñaba a la gente a través de los paquitos a que se alimentara y bien. además, fíjese otra cosa importante. Recuerdo un libro de él, No consulte su médico. Sí. Que él daba y que la panza es primero. Eso Claro, para y Johanna. sigue siendo. Pero de ahí fue que vino Eso a comer el primero. No, la panza es primero, era el título de un libro de ese doctor. Un tema en pero el probablemente se usara en como el que referencia. no hemos avanzado prácticamente Pero déjeme nada. hacer una precisión en ese sentido. Fíjese usted el programa de alimentación escolar, que es clave. Cuando medíamos, por ejemplo, el abandono escolar, Sí, doctor, pero el bajo rendimiento escolar. Ese juguito con pan, doctor, usted sabe que eso no aporta absolutamente nada de nutrición al organismo. Sí, lo había. Ese juguito que es más azúcar, que es agua con azúcar, lo eliminaron ya, perdón, el INAVIE anunció hace creo que 2 semanas que se iba a eliminar. Lo que pasa es que el tema me apasiona, doctor. Cuando el logren tema comprar, de la alimentación más que sana, inteligente. Porque lo sano puede ser subjetivo, ¿no? Pero usted sabe que esos juguitos, que el jugo de cartón, un médico que sea un médico bueno no se lo va a recomendar a ningún paciente, se recomienda la fruta entera.
Entonces, esos juguitos, doctor, con un pan en el desayuno escolar o parte del almuerzo, usted sabe que eso no aporta ningún nutriente. Ese juguito Mire, es agua con azúcar. El pan que se elabora está elaborado con un contenido de proteico mucho mayor. En los muchachos, el diseño, al menos lo que nosotros dejamos en INAVIE, es un diseño que aportaba las proteínas necesarias en ese sentido. Okay. Doctor. Que debe mejorarse para una alimentación mucho mejor, pues yo pienso que sí. Claro. Siempre hay la posibilidad de mejora. Ahora, cuando no había, ¿qué era lo que teníamos? Bueno, no teníamos nada. Entonces, a lo que quiero referirme es al hecho de que esos factores que tienen expresión, abandono escolar, bajo rendimiento, un niño que se bebe su jugo, que se come su galleta, su desayuno, pues lógicamente va a prestar más atención a las clases que estar con no desayunado o insuficientemente provisto en ese sentido. Y yo creo que en un estudio que incluso publicó la asociación Educa, unos 3 años después, se veía el efecto que estaba causando la provisión del desayuno, el almuerzo y las meriendas, la provisión de los útiles escolares, los uniformes. Evidentemente le estaba quitando el peso social de esos factores sociales a la educación. Doctor. Y yo pienso que por ahí hay que pensar también en cómo mejorar con políticas públicas el impacto en nuestros estudiantes y nuestros jóvenes. Un tema en el que no hemos avanzado nada, salud mental. Hay un área en el Ministerio de Salud Pública desde cuando Cuca y Roquetán que nunca se ha sentido. Ni impacta en escuelas, ni impacta en la sociedad, y tenemos cada día más problemas de salud mental. ¿A qué usted atribuye que esa área nunca haya tenido la incidencia que debería de tener? No es que no ha tenido incidencia, mire, nosotros ahí desde el año 2016-17 se empezó el programa de transformación de esa área, que era esencialmente un enfoque en hospitales psiquiátricos. Por eso el 28 era como un reservorio de locos. Ese modelo se cambió para un modelo que la última fase cuando estaba ahí, estábamos incluso con la autoridad mundial más importante, que era el doctor Sarraceno, que vino aquí varias veces para la instalación de un sistema de llevar a la atención primaria el tema de la atención de los problemas mentales. Se creó un sistema en los hospitales señalados de unidad de atención en crisis. Pacientes que están en crisis, en vez de ir a meterlo al hospital psiquiátrico, va a esta unidad, se estabiliza, y luego se creó unas casas de una estancia intermedia en la cual el paciente va al hogar y retorna a esa casa de acogida de esos pacientes mentales. De manera que, y están ahí, yo creo que lo que hay que impulsar es el proceso de transformación de la atención mental en la República Dominicana. Y creo que ese es el camino correcto. Las unidades de atención en crisis, las unidades de casas de acogida para pacientes mentales, de intermediación, antes de ser devueltos a los hogares. Porque hay un elemento que hay que trabajar, es que el paciente necesita convivir en su entorno familiar y social y tiene que estabilizarse, porque en los hospitales dejados, abandonados, como era la tradición, ese modelo definitivamente es inhumano y totalmente destructivo de los pacientes. Doctor, finalmente, doctor, le están preguntando de ya desde EN Televisión, Bernardo Núñez y Nino Germán Pérez, que si tenemos la presencia de la enfermedad esa del mono, que si debemos preocuparnos más de lo que emite Salud Pública en el día de hoy, o quedarnos así tranquilos. Yo creo que hay preocupación. La recomendación no alarma, pero sí el ministerio tiene que arreciar su comunicación de información, las medidas preventivas, cómo evitar eso, saber lo que explicábamos ahorita. Bueno, esto es más por contactos cercanos, más íntimos, no es como el COVID, no es como la gripe. De manera que, por eso digo, y la vigilancia en los puntos de entrada para que personas que puedan estar contaminadas puedan ser detectadas a tiempo, y con el seguimiento epidemiológico y de contactos, pues entonces controlar. Doctor, para terminar de mi parte, ¿cuál es la enfermedad de más alto porcentaje dentro de los dominicanos?
O la cuenca. La gripe, las enfermedades respiratorias. Y la cuenca. Bueno, ¿Y la diabetes? respiratorias ¿Y la diabetes? altas. Diabetes un 15% aproximadamente. Está dentro de las enfermedades metabólicas más importantes en su incidencia y creciendo. ¿Y las cardiopatías? ¿Por qué crece? Y luego, lógicamente, las cardiopatías, que son la hipertensión, está... Y ahora ha crecido mucho está la bien. obesidad, Dígame. Por doctor, eso decía también. ahorita que vamos moviéndonos de las infecciones hacia las crónicas. ¿Cuáles son las crónicas? ¿La tuberculosis hasta dónde llega, doctor, el porcentaje? La tuberculosis ha remitido mucho, aunque uno de los fenómenos que se está dando con tuberculosis es la resistencia a los tratamientos. Ok. Porque los pacientes, igual que muchas pacientes de SIDA, tienen un tratamiento, lo abandonan y luego vuelven. Eso lo que hace es que desarrolla resistencia a los O cócteles de agarran tratamiento. uno recomendado por una vecina. También. Doctor, Ok. finalmente, en la gestión pasada se construyeron 56 hospitales. Y la percepción que uno tiene es que en materia de estructura todo se construyó y muchos de esos hospitales se dejaron bien equipados. Pero todavía hay hospitales esos que no se han inaugurado. Y por ejemplo, usted va ahora al Moscoso Puello y parece un meeting de gente, ¿verdad? Porque algunos todavía que se construyeron para descongestionar, para dar mayor calidad al que va a un hospital, todavía están pendientes de inauguración y de que se abran. Entonces, ¿cómo evalúa usted ya finalmente la situación de la salud pública, las atenciones en los hospitales dominicanos y qué es lo que hace falta para que el ciudadano que va a un hospital sienta una atención de calidad, sienta que lo están atendiendo con dignidad en los hospitales públicos? Mire, los grandes hospitales fueron renovados por el gobierno de Danilo Medina y es donde se concentra una de las la mayor cantidad de demanda. Ahora bien, el sistema estructuralmente, y fue una de mis primeras preocupaciones, tiene que ver con atención primaria. ¿Por qué están congestionados los hospitales? Porque la gente decide ir ahí, no tiene otra opción. Y la atención primaria es el elemento clave para la vuelta de tuerca que necesita este sistema. Hasta tanto nosotros no desarrollemos ese reenfoque de la operación del sistema que lleve la atención con capacidad de resolución, cercanía y calidez a la población cerca de donde vive, con una adscripción territorial y poblacional, nosotros vamos a ver esos hospitales nuevecitos y esa carga que llega como una suerte de horda de pacientes va a deteriorar los hospitales porque no hay otra manera. Pero tampoco es especialista. Los especialistas están, ese es uno de los elementos. Yo vi ahora al presidente con el Colegio Médico hablando del tema de residencias médicas, un enfoque para mí errado en ese sentido porque está concediendo, número uno, no han tipificado el sistema de qué es el hospital docente para llevar a hospitales que no tienen la estructura para la enseñanza, convertirlos a ser residentes que al final no van a tener ni siquiera la oportunidad de hacer una laparoscopía estudiando en su provincia. En su provincia, porque una cosa es usted para prestar los servicios básicos y otra cosa es docencia. Usted no puede graduar a un cirujano que no haga por lo menos 1 o 2, 5 cirugía laparoscópica. Sí. No tiene sentido. O usted se va a graduar de ginecostetra sin haber hecho una cesárea. O con 2 o 3 cesáreas. Imposible. Entonces, eso es un tema muy delicado. Y yo creo que un poco de ese populismo académico, aquí lo veo con mucha preocupación. Ya de por sí las residencias médicas tienen un serio problema. Hicimos un estudio que está ahí, que coordinó Rosa María Borrell, se publicó junto con OPS, que reflejaba las crisis que tenemos. Los especialistas no están ahí acompañando. Esos residentes son médicos en formación, son estudiantes de especialidades. Pero ellos son los que tienen a cargo los hospitales. Sí. ¿Usted cree que son los especialistas? No, es el R1, los pasantes y los médicos ayudantes. Eso le decían. Y el R1 lo dirige el DOC, que es otro que está en formación. Es decir, ¿y dónde está el especialista? En su casa. Entonces, ¿cómo es que estamos aprendiendo? Y ahora vamos a extender ese sistema que ya tenía problemas, mucho más. Es decir, yo creo que aquí hay que tener un poco más de cuidado en ese sentido. Nosotros,
le pongo una anécdota para que usted tenga una idea, porque no estoy hablando porque no conozco esto. Una doctora graduada con su título de cirujano general, no voy a decir dónde, va a pedirme que le consiga una pasantía de 4 o 6 meses en el Moscoso Puello, en Gotiero, un hospital de eso, porque ella se graduó y nunca hizo una colecistectomía. Nunca sacó una vesícula. ¿Cómo? Pero ella es cirujano general. Ay, Dios Y entonces, dígame usted, si eso pasa en una residencia, ¿cómo se graduó? ¿Qué filtro falló allí? Ajá. ¿Entiende? Entonces, en la medida de las competencias que hay que tener, tiene que haber necesariamente una reorganización de la residencia. Eso ¿Para sí. qué? Para tener calidad en el producto que se está formando. Peligroso eso. Sí, muy Entonces, peligroso. aquí con esto lo que estamos haciendo es descuidando la evaluación y examen de lo que estaba pasando y resolver esos problemas. Porque ¿quién es el que va a sufrir las consecuencias? El paciente. Es al paciente. Y resulta que el enfoque de la medicina moderna es evidencia, capacidades y competencias. Incluso no hay formación que no se mida por competencias. Entonces, si usted no tiene esos programas diseñados por competencia que le diga, si usted quiere ser cirujano de nada, usted tiene que hacer tanta apendicectomía, usted tiene que hacer tanta colecectomía, usted tiene que definir competencias. Usted no se puede graduar de obstetra sin haber hecho un parto. Bueno, pues nada, doctor. Muchas gracias aquí, ¿verdad? Gracias Desde una a ustedes. cátedra aquí, una cátedra en todo el sentido de la Y palabra. solo hablamos de salud, no hablamos de política. Tiene que volver a hablar de política. Eso Ustedes quieran. es el fuerte. Doctor, de él, usted me de lo que dijeron está por ahí. sumando estrellas. Estamos sumando estrellas y muchas. Ahora estamos más que eso Sí, pero sorprendidos. el presidente Fernández llevó 1 millón a la Junta, doctor. Bueno, él siempre ha llevado muchas carretillas. Ah, bueno, gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas. La Super 7.